Muy buenos días. Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida a esta segunda jornada del segundo taller formativo y reflexivo que se realiza como parte del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Estratégico Integral de nuestra universidad. Saludamos muy especialmente a los profesores de este campus Santo Tomás de Aquino, que aceptaron la invitación para presenciar la disertación que tendremos esta mañana. Iniciamos, como de costumbre, en esta Universidad Católica y Pontificia, con una invocación al Altísimo, la cual dirige en esta ocasión el doctor Julio Miguel Castaños. Puestos de pie, por favor. Señor Jesús, queremos presentarte a nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a nuestro rector magnífico, a nuestros profesores y estudiantes. Y muy especialmente queremos presentarte en la mañana de hoy a nuestros oradores invitados, el doctor Salim y la doctora Reisberg, quienes de manera iluminada nos han estado orientando desde ayer para que todos nosotros asumamos el verdadero camino, el de la verdad, el de la ciencia, el del amor y la entrega, por el bienestar de nuestra institución, por el bienestar de nuestro país, de la academia y del mundo. Gracias, Señor Jesús, por darnos esta oportunidad, por acompañarnos, por hacernos sentir acogidos y por permitir que entendamos claramente el mensaje. Amén. Recordamos que este segundo taller que inició en el día de ayer en Santiago, con la participación del doctor Yamil Salmi, que se encuentra con nosotros en la mesa principal y que finaliza el día de hoy en esta ciudad de Santo Domingo, tiene los siguientes objetivos: empezar a formular una visión común para el futuro de la universidad, reconocer las fortalezas de la Pucamaima e identificar áreas prioritarias por mejorar, desarrollar propuestas concretas y crear oportunidades para el fortalecimiento del equipo de liderazgo de la universidad. Y de inmediato entramos en materia, con la conferencia El Modelo Delta, una metodología para la planificación estratégica. Recibamos a la doctora Liz Reisberg. Gracias. Es un placer estar con ustedes acá en Santo Domingo y tener la oportunidad de conocer toda la universidad en vez de haber pasado el día de ayer en Santiago. Yo tengo entendido que todos ustedes no estaban presentes ayer y por eso me gustaría comenzar la mañana con una pequeña revisión del día de ayer. Pues comenzamos con unas presentaciones de la mañana, una por doctor Salmi y el otro que fue mía, y me gustaría preguntarles a la gente que estaba presente cuáles fueron las reflexiones que llevaban a casa después del día sobre la mañana. Si alguien puede, y yo voy a bajar con el micrófono. ¿Alguien quiere compartir? Okay. Lo que se me quedó en la mente ayer fue las últimas dos imágenes que puso el señor sobre la imagen de la nieve tranquila y en paz y luego la avalancha. Eso fueron dos imágenes muy simbólicas que decían mucho y fueron lo que me dejaron pensando. Gracias. Otra reflexión que... Lo que a mí me queda más en la mente es el tema del monkey business, que con relación a que muchas veces estamos tan enfocados en nuestras tareas que dejamos pasar acciones importantes o sucesos importantes en nuestra institución y fuera de ella.
y tenemos que estar bien pendientes de esas cosas para continuar evolucionando y no quedarnos rezagados en lo bueno que somos ahora. El video del Monkey Business consiste en que habían dos grupos de personas, uno blanco y uno negro, que estaban haciendo pases de pelotas de básquetbol. Nos pedían que contáramos la cantidad de pases que hacía el grupo blanco y las personas se enfocaban en contar la cantidad de pases. En el momento en el que estaban contando, pasaba en el medio una persona disfrazada de un gorila y empezaba a bailar y luego se iba. Más del 50% de las personas no se daban cuenta de que el gorila estaba pasando por el medio del salón porque estaban concentrados en contar los pases de las personas vestidas de blanco. Otra reflexión que quedaba la noche. ¿Sí? Buen día. Bueno, yo me quedé con la idea de que aunque estamos trabajando en un plan 2016-2021, pero que debemos mantenernos en un cambio constante, en una capacitación constante, porque los que no innovan hoy en día se quedan detrás. Podemos hacer un plan ahora en 5 años, pero luego 5 años después puede que sea obsoleto. Entonces debemos mantenernos constantemente evolucionando, reinventándonos, cambiando e innovando. Para mí, todavía en la noche estaba pensando sobre cuántos eran los cuadros. Sí, y me reía también porque yo quise hacer trampa, tirarle la foto y colorear inmediatamente, y así me iba a dar cuenta más rápido. Si era de saber cuántos cuadros habían dentro de otros cuadros, y eso hacía que uno estuviera conversando con los demás, buscando opiniones, las discusiones de cuántos, si 13, que si 14, si 17. Y la enseñanza que saco es que a veces queremos ver desde un principio una realidad, pero cuando nos detenemos a ver esa realidad, ya ahí profundizamos y podemos descubrir lo que es la realidad, no una simple impresión a primera vista. Y aún mejor cuando la participación en grupos de pares. Sí, precisamente yo quería recuperar esa parte, la parte del aprendizaje entre pares, el aprendizaje basado en proyectos y equipos, que más allá de la explicación, también fue una práctica en el día de ayer. Tuvimos la oportunidad de hacer prácticas de pares, prácticas de equipos, para aclarar mejor el tema que estábamos trabajando. Eso fue un aprendizaje. Buenos días para todos. Me resultó realmente impresionante porque creía que era una situación y una percepción nuestra. El hecho de cómo coincide la percepción que tienen los tres importantes estamentos acerca de la institución académica. Los estudiantes, el empresariado que los recibe como profesionales y nosotros mismos, y se puso la figura de la vicerrectoría por ser la que maneja más el aspecto de estudiante a ese nivel. Y pues lo que se dio en esas estadísticas europeas de Estados Unidos es lo mismo que realmente nos sucede. Nosotros estamos envueltos haciendo un trabajo, lo hacemos bien, hacemos todo el esfuerzo y pensamos que todo está bien. Y somos nosotros los que nos pensamos que estamos muy bien. Y ha salido en muchos momentos el hecho de que nuestra percepción está por encima de la realidad de lo que el estudiante recibe y de la realidad que tiene el empleador.
Entonces, en este momento en que estamos en proceso de reflexión en el plan estratégico, debemos tener cuidado y ser muy realistas, de no creernos que somos lo que en realidad no somos o que damos lo que no damos. Gracias. Yo recupero dos ideas. Una sobre el aprendizaje activo. El aprendizaje no es un asunto de espectadores. Y la idea del inventor de la Polaroid, de no siempre necesitamos nuevas ideas, sino necesitamos dejar las viejas ideas, el concepto de desaprender. La comparación del sistema de Brasil con el de Corea, que en el año 60 sus sistemas el porcentaje de personas en sus sistemas educativos, primaria, básica, media y universitaria era muy parecido, como Corea ha llegado a tener un 70%, creo, fue que anoté, de personas en la educación superior, y realmente, y que también los PhDs en Brasil se quedan en las universidades, y el 60% de las personas con PhD se van a la industria, a la evolución, y cómo ha evolucionado, que tenían un número de patentes similares en los 60, y ya en el 2011 Corea tenía 14.400 patentes, o publicaciones patentes, y Brasil solo 336. O sea, cómo ellos pusieron mucho énfasis en su sistema de educación superior y lo que han logrado como país en su desarrollo económico y social. Gracias. Recupero la idea de que los cambios que se producen en la actualidad son tan rápidos que nos invitan a tener una actitud de permanente preparación y reformulación de nuestras propias competencias, porque es tan rápido que a los 5 años hay que volver a tener una nueva preparación y quizás antes. Además de compartir todo lo que plantean, a mí me choqueó el tema de la Universidad del Futuro, las características que planteó el doctor Salmi, porque no hay que olvidarnos que Julio Verne predijo el futuro. De modo que estas características que me choquearon un poco, porque me parecían muy graciosas, después me puse a pensar, y no serán características a las que tendremos que apuntar. Bueno, me llamó la atención mucho los factores predominantes en el contexto externo, factores de crisis, factores de cambio, factores de ruptura. Y la otra cosa también que me llamó la atención es el énfasis en la creatividad. No basta con formar profesionales sólidos, teórica y prácticamente. El mercado demanda personas creativas. Si me permiten hacer unas observaciones, lo que ustedes llevaron a casa después del día eran imágenes, gráficos, anécdotas, experiencias activas. De la teoría que habíamos hablado, nada. Y si lo que habíamos hablado como contexto, la parte de hablar no quedaba. Lo que quedaban fueron las experiencias de contar cuadros, de trabajar en pares, de ver una foto de la nieve y la avalancha. ¿Eso qué implica eso para lo que estamos haciendo en el aula? ¿Qué estamos haciendo en el aula? Hablando. ¿Y de cuánto de lo que hablábamos ayer llevaron a casa? Poco. Pero las experiencias, las imágenes, los gráficos, eso fue lo que ustedes retenían. Y allí hay un mensaje importante para nosotros como docentes, ¿no? Allí. Perdón. Allá. No, simplemente para ofrecerles una información, y es que para que tengamos la oportunidad de disfrutar al máximo de las brillantes disertaciones, tomamos la previsión de grabar en audio y video, y eso lo vamos a compartir, se lo vamos a hacer llegar a todos los directores para que a su vez lo compartan con los profesores, porque hay tanta riqueza, ya ustedes han visto en las intervenciones, que ese material se presta para seguir
profundizando en la reflexión. Bueno, a la tarde tuvimos una actividad de trabajo en grupos y voy a pasar el micrófono a Yamil para hacer un resumen de lo que escuchamos. Gracias, Liz. Muy buenos días. Habíamos planteado sacar 10 prioridades de todos los puntos que ustedes trabajaron en la primera etapa de este proceso de planeación estratégica y en la realidad nos salieron hasta 12 que apunté. Primero, el tema de la eficiencia administrativa. Segundo, el tema de la formación integral. 3, el tema de la comunicación y así dentro de esta larga conversación sobre comunicación surgió el tema de la equidad, el tema del grado de elitismo de la universidad, también el tema de la percepción versus la realidad. Cuarto tema, la sostenibilidad financiera. Quinto, el uso de las TICs para mejorar el currículo y las prácticas pedagógicas. 6, el compromiso social de la universidad. Ahí también hubo una conversación sobre los diferentes niveles en el cual hay que considerar este compromiso y los diferentes actores afuera de la universidad. 7, el fortalecimiento de los académicos con una fuerte orientación hacia la innovación. 8, el tema de la investigación, que ahí surgió realmente un gran consenso sobre su importancia y la necesidad de fortalecerla, ampliarla. 9, el tema de la educación, de la evaluación continua y permanente, que siempre la universidad tenga una mirada crítica, autocrítica para evitar complacencia y para ir mejorando un poquito uno de los temas que un colega planteó ahora. 10, el compromiso de las universidades con sus egresados y con la sociedad de manera general. Pero además en la conversación salieron 2 temas, acreditación institucional e internacional y el tema de la internacionalización como temas. Y un comentario que hicimos al final del taller ayer es que habría que organizar un poquito estas prioridades porque algunas apuntan a los resultados, los objetivos de la universidad, como por ejemplo la formación integral o el compromiso social. Otras apuntan a instrumentos y otras a principios de operación que afectan todos los demás niveles. Bueno, para ustedes que me conocieron ayer, saben que no estoy muy cómoda en el escenario, no es mi manera de dar clases. Espero que está bien si trabajo desde el piso. Después de varios años de experiencia, estoy más cómoda con una pedagogía interactiva y con más contacto con los estudiantes, con la audiencia. Pues para mí es muy difícil pararme allí arriba. Quiero, antes de comenzar, explicar algunas cosas. Voy a hablar del modelo Delta, que es un modelo que no soy de ninguna manera experta, es algo que recién había encontrado a través de un colega que es profesor Arnaldo Hacks, que es profesor de la Facultad de Administración de Empresas de MIT en Cambridge. Y es una metodología que él desarrolló que está aplicando a los procesos de planificación estratégica en el mundo de negocios. Pero recién adaptó el modelo a realizar un ejercicio de planificación estratégica con la Universidad Católica de Chile. Y en este año salió un libro sobre sus experiencias. Así que el libro está publicado por la Universidad Católica de Chile y describe en detalle cómo fue el proceso de planificación. Yo no estoy promocionando el modelo como un todo, pero me parece que hay elementos y herramientas en el modelo que merecen alguna atención y es por eso que tenía la idea de presentarlo en una forma muy general
hoy a la mañana para ver si haya algo de utilidad para ustedes en el proceso de planificación que ustedes están realizando. Bueno, otra vez quiero decir que no soy experta, para mí todavía es algo bastante nuevo, pero con algunas características interesantes. Bueno, como de introducción, a ver. No. There, point, no, it's here. Yeah, okay. Gracias. Ok. Bueno, el modelo, como dije, es de Arnaldo Hacks, un profesor de MIT, y que comenzó a adaptar el modelo a la universidad con la experiencia en Chile. Lo que dice Arnaldo, y eso es una parte importante, que es diferente, normalmente yo creo que se encuentra mucho el modelo FODA, para hacer un análisis de la universidad y organizar todo eso. Y él dice que el problema de FODA es que, ustedes todos saben qué es FODA, ¿no? Sí, ya. Que tiene orientación hacia el pasado, como mejorar lo que ya estamos haciendo con referencias a los demás, que realmente no da la posibilidad de ver la gorila, que realmente da un enfoque bastante rígido y que enfoque demasiado en competidores y en amenazas, y menos en la innovación y posibilidades nuevas para el futuro. Para mí el elemento clave que me llama la atención es el enfoque en constituyentes. Y constituyentes son básicamente los stakeholders, o los grupos involucrados, los grupos impactados por las actividades de la universidad. Y bueno, y eso es un ejemplo de los constituyentes que recomienda, que hay estudiantes, hay docentes, hay administradores, hay la sociedad, empresas, y puede contar también al gobierno como constituyente. En el caso de la universidad, ustedes pueden contar con la iglesia como constituyente, porque también es importante en los servicios, hay una relación importante entre la iglesia y la universidad. Pues hay que definir quiénes son los constituyentes de la universidad. Lo que estamos escuchando ayer a la tarde cuando estamos trabajando las prioridades, había temas que había surgido, como por ejemplo, si la universidad era elitista o no, y si fuera una cosa buena o mala, pero yo les diría que dependen los constituyentes. Para la empresa, la universidad elitista es buena porque implica que hay una producción de conocimientos de un alto nivel de estudiantes egresados con una formación de excelencia, pues elitista puede servir en ese entorno con ese grupo de constituyentes. Para los estudiantes pueden ser un problema porque con aspirantes pueden dar miedo a gente que tiene talento que no tiene la confianza de presentarse a la universidad. Pues la idea de hablar de esos temas sin tomar cada idea en el contexto de grupos de constituyentes no produce la misma perspectiva, los mismos resultados en el proceso. Bueno, y docentes no es solamente un grupo de una persona, hay que seguir, después de identificar los constituyentes, hay que comenzar a hacer una segmentación. Pues, por ejemplo, alguien me puede ayudar a segmentar el grupo de docentes. ¿Son todos iguales? Okay, por ejemplo, si vamos a segmentar el grupo de docentes, ¿cuáles son los subgrupos que tenemos que contemplar? Profesor tiempo completo por asignatura. Por asignatura, medio tiempo, por compromiso de tiempo, por disciplina, investigadores. Pues así ustedes ven que es que cuando hablamos de docentes con el modelo Dolta, Arnaldo dice que es importante que se haga una segmentación y no
no seguir la tendencia a hablar de docentes como fueron todos iguales. Pues se comienza definiendo quiénes son los constituyentes, pero luego pensando bien en definir cuáles son los segmentos dentro de cada grupo. Bueno, dice que hay que tomar el proceso como un diálogo entre los actores, pero también entre los grupos de constituyentes. Estoy enfrente y no puedes ver la pantalla, ¿no? ¿Está bien? Ya. Pues el proceso es un análisis del entorno. Hay que conocer bien el entorno, que tiene posibilidades de comunicación, de colaboración, pero que también depende en la calidad de los egresados. Pues es una parte, y hay que tomar en cuenta que hay muchos factores que no se puede controlar, que hay que entender cuáles son y hay que reconocerlos en el proceso de planificación. Y además tienen decisiones que son controlables y que se pueden tomar en base de un escrutinio interno. Y las dos cosas llegan a una estrategia, que es una base. Él habla mucho de 3 puntos en la vida de la universidad, y yo voy a subir a ver si puedo. Que dice que tengo un poco más de detalle, pero se comienza básicamente con mejor servicio, que es un punto de partida. Pero la idea es comenzar a ofrecer soluciones integrales, más completas a cada grupo de constituyente, hasta llegar a un liderazgo al sistema. Y me parece que esta universidad ya está, pero es una situación bastante difícil de mantener, porque viene la avalanche. Y pues así no son posiciones estáticas en el entorno. Y la estrategia, por eso que hay que seguir con ajustes, el desarrollo y desarrollando un plan a través del tiempo. Bueno, mejor servicio es normalmente donde se empieza, que ofreciendo valor a la sociedad y programa, y normalmente entregando un buen servicio a un buen precio. Y tal vez diferenciar la oferta por ofrecer una carrera que no se encuentra en ninguna otra universidad. Pero esas son cosas que puede duplicar cualquier universidad. Puede, si ve que hay mercado por una carrera nueva, otra universidad puede desarrollar la misma carrera. Si hay competición en precios, las universidades pueden entrar en eso. Eso no da la posibilidad de liderazgo en un sistema. Pero hay que ofrecer mejor servicio, eso es importante. Pero no tiene tanto enfoque en el constituyente. Y eso es la diferencia entre esto y el desarrollo que sigue. La idea es en pensar en una experiencia más amplia de la relación más amplia y experiencia más amplia de todos los constituyentes. El problema es que hay que tener un conocimiento, pero bien de los estudiantes. Arnaldo Hax habla de un conocimiento a nivel granular de cada grupo de constituyentes. Y la pregunta es cómo se consigue esa información. Ustedes ya están trabajando, yo sé que varios de los equipos están trabajando con grupos focales. Eso es una manera de conseguir la información necesaria para poder desarrollar ese conocimiento importante de cada uno. Porque si una universidad va a ofrecer una solución integral a un grupo, hay que conocer bien, el grupo. Bueno, una parte es la transferencia de conocimientos y amplitud de la oferta. Pues es pensar en todas las necesidades del constituyente. El alumno que necesita una formación en la carrera, pero como hablamos ayer, es que necesita la posibilidad de seguir perfeccionándose para adaptarse a los cambios y avances en el entorno. Pues la solución integral implica no solamente un compromiso a la carrera para una formación continua del alumno, para mantener la relación y seguir ofreciendo una solución durante lo largo de la vida.
Y esto es algo que muy, ¿cómo se dice? Volátil, volátil, porque cambia. Pues el liderazgo fue como lo que hizo MIT, Harvard, en poner todos sus recursos online y hacer disponible todas sus materias y muchos recursos bibliográficos. Y hizo ahora puede buscar canales que son únicos para interactuar con los constituyentes y ofrecer sistemas de soporte que no se encuentra por otro lado. Y el valor intelectual, que esto viene de la capacidad que tenga la universidad y que algo que es muy difícil duplicar, que eso ustedes ya tienen, la pregunta es cómo mantenerlo. Bueno, tengo algunos ejemplos de la Universidad Católica, de su experiencia, porque son más concretos, pero se va que en pensar en llegar hacia solución integral, es pensar en educación continua, experiencias internacionales, oportunidades para exalumnos, para ampliar el servicio que se da al alumno. Y en un liderazgo con consolidación de sistemas se puede ofrecer una amplia posibilidad en distintos entornos que ustedes ya tienen. Ustedes tienen ya un colegio, creo, que ofrece programas de preuniversitario, y el tema es cómo se puede integrar la cantidad de experiencias para tener un todo que tiene un impacto fuerte en el entorno. Y la idea es pensar en la educación no solamente como una experiencia que marca la persona profesional, pero que desarrolla la persona. Y eso es algo que hay que integrar en todos los programas. Y allí hay la diferencia entre mejor servicio y solución integral, porque estamos tomando en cuenta una dimensión mucho más amplia en el desarrollo de la persona o en el servicio a cada constituyente. No voy a poner mucho énfasis en eso, es un ejemplo que voy a dejar con ustedes, pero la idea es pensar en la capacidad interna. ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene un programa, una facultad? Y eso también son en base de sus investigaciones, sus estudios y de sus constituyentes, comenzaron y reflexión sobre su capacidad interna a desarrollar posibilidades para acciones estratégicas para la mejora de la Facultad de Medicina en la universidad. Bueno, el proceso es básicamente la segmentación de constituyentes, lo que comenzamos a hacer ahora con los docentes para definir bien quiénes son las personas que son los stakeholders, los grupos, las personas impactadas por la universidad. Y luego hacer una escrutina interna muy profunda para definir bien las capacidades de la institución y combinar eso en una misión operativa y una agenda estratégica y una métrica y seguimiento. De segmentación de constituyentes ya tocamos, competencias institucionales, y aquí está la gorila, que existentes es una cosa que se puede identificar con FODA, con fortalezas, pero más, ¿cuáles son las competencias deseadas? No para competir con los demás, pero deseadas de acuerdo con la misión de la universidad. Y cuáles son las necesarias para llegar a soluciones integradas y luego al liderazgo. Y allí está la innovación. En vez de mejorar por incremento, así combinando la capacidad existente con los resultados deseados, con una reflexión sobre las soluciones necesarias integradas que la universidad quiere lograr, allí hay la posibilidad de innovación para mantener el liderazgo. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya viene la misión operativa, que no es la misma de misión de la universidad, pero son las tareas previas articuladas con la transformación que se quiere alcanzar. Pues así es, allí se comienza a poner en práctica las actividades necesarias para llegar al objetivo, a las metas del plan estratégico. Y hay que definir
los tiempos y hitos para seguir avanzando y no seguir siempre en equipos de comités hablando. Y al final hay una agenda estratégica con impulsos y elementos, tareas orientadas hacia la elección y así organización hay que tener compromiso de los actores claves, asignación de recursos porque son necesarios y coordinación y gestión. Bueno, y obviamente hay que tener una métrica definida en base del plan y las metas para poder monitorear el proceso. Bueno, y para terminar, es una gestión estratégica, que es diferente que la gestión cotidiana. Es de trabajar con ese ciclo, de definir los impulsos, las actividades, las tareas necesarias, tener una estructura para trabajar, para avanzar, definir bien los tipos de procesos, así que se ve. Y eso hay que incorporar dentro de la cultura de la institución, por supuesto, porque el proceso no es lo mismo en todas las universidades. La cultura, la misión, la tradición de la universidad figura aquí y eso define, es como un paraguas para las actividades que ustedes van a realizar. Ahí está. Pues eso es una visión muy general y para mí los elementos más importantes es el enfoque en constituyentes, en definir bien. Hay una tendencia fuerte de pensar en docentes y estudiantes, pero obviamente los grupos impactados por las universidades son mucho más. Y como hablamos ayer sobre la importancia de comunicación interna y externa, es importante pensar quiénes son los constituyentes externos y cuál es la relación, tenemos los conocimientos necesarios de ellos o necesitamos buscar cómo informarnos mejor para mejorar la relación y los servicios de la universidad hacia ellos. Pues así, esa parte de constituyentes me parece un aspecto de modelo que me gusta mucho. Y además pensar no solamente en mejor servicio, porque muchas universidades están estancadas allá, pero pensar en lo que las otras universidades no pueden ofrecer, la capacidad que tienen y cuál es la experiencia que ustedes quieren ofrecer para todos los constituyentes y trabajar en base de soluciones integrales hasta llegar a un punto de liderazgo en el sistema que está aprovechando de los conocimientos de constituyentes, capacidades que tiene y que se puede desarrollar, que no se puede duplicar por otro lado. Bien, les digo que eso es un clase magistral que no me gusta. Si tuviera otra oportunidad y más tiempo con ustedes, hubiera dado información a leer y hubiera organizado actividades en grupos y con preguntas. Pero lamento que con el tiempo que teníamos acá fue un poco más eficiente trabajar de esa manera, pero no es mi pedagogía preferida. Pues, ok, sí, bueno, yo creo que el diálogo vamos a dejar con ustedes, porque tenemos ahora un ejercicio en grupos, que tenemos primero un... Sí, perdón. Sí, pues, yo creo que lo que me gusta hacer es que no quiero que ustedes hagan el Lelo Delta. Lo que vamos a hacer ahora, tenemos un receso con café y luego vamos a estar, ¿el café es ahora o después del primer grupo? El receso es antes de los grupos. Ok. Pero los profesores no van a participar de la segunda parte. Ya, ok. Ok, sí, entiendo que algunos de ustedes no van a seguir con nosotros. No sé si hay más preguntas. Ya. ¿Algunas aclaraciones, algunas preguntas? Sí. Bueno, mi pregunta no sería sobre la metodología. Es un problema específico de uno de los constituyentes. Es un problema específico de uno de los constituyentes. ¿Puedo hacerla? Bueno, cuando una persona va a tomar la decisión de cruzar un programa,
una maestría o una licenciatura, de manera consciente o inconsciente, esa persona hace un análisis costo-beneficio y calcula cuánto esfuerzo le va a costar, cuánto dinero, y también calcula el retorno que va a recibir, para ver si compensa. El problema es que con frecuencia ese análisis arroja un resultado negativo, es decir, que el retorno no compensa la inversión. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos jóvenes que deciden no ir a la universidad porque le tienen miedo a la deuda enorme que van a acumular, sobre todo en este momento en que la familia está en crisis, la clase media está bajando. En ese contexto, ¿qué usted nos aconseja? ¿Ustedes conocen alguna universidad que haya aplicado políticas exitosas para lidiar con ese problema, con ese balance negativo que tienen los estudiantes? Bueno, no tengo respuesta para la pregunta, pero yo veo que así, desarrollando conocimientos del constituyente, la idea es entender mejor el entorno, entender mejor las motivaciones del estudiante, poder ofrecerle, aconsejarle mejor para la toma de decisión, para que no se tome solamente en base de el retorno de corto plazo. Pero hay que conocer por qué está tomando esa decisión. Esto para mí depende en lo que está diciendo Arnaldo Hack sobre el conocimiento a nivel granular del constituyente. No sé si eso, bueno, no tengo cómo responder a esa persona, pero si es una tendencia, es algo que forma parte del proceso de planificación estratégica, conociendo mejor el alumno que está pasando de pregrado a posgrado, sus posibilidades para ofrecer una solución integral. Para mí así está. Magia no hay, pero la idea es profundizar los conocimientos de todo y desarrollar el plan encima de eso. ¿Está? Acá sí. Buenos días, doctora. Continuando con los stakeholders, yo pude notar, no sé si lo tomaron en cuenta, que hay un grupo, uno de los públicos que es muy importante, sobre todo en nuestra realidad como país, que son los padres, tanto de los estudiantes actuales como de los potenciales, porque ellos tienen el poder de decisión económico, o sea, recae una responsabilidad muy grande, diría que la mayor, en la decisión de dónde van a estudiar sus hijos. No, y eso es un paso muy importante, es definir bien quiénes son los constituyentes. Y puede ser que los padres representan un grupo de constituyentes muy importante para esta universidad, sin duda. Y va a ser parte del ejercicio que van a tener ahora. Me parece muy buena sugerencia de usted. ¿Quién más? Siguiendo con el mismo tema de los grupos de interés o los stakeholders, se presenta en el modelo la necesidad de analizar, conocer y segmentar. No sé si el modelo plantea lo que tiene que ver con la participación en el proceso y definición estratégica de la institución. Me explico. Los estudiantes, como grupo de interés, son un factor determinante. Podemos segmentarlos, podemos conocerlos, pero hay un factor de la participación que debería ser un elemento a considerar. Sin duda. Ya está. Gracias. No, sin duda. Una parte que no ha de mucho es que cómo se consigue la información que se necesita sobre cada grupo de constituyentes. Eso implica un proceso de investigación, interacción, participación. Y el tema es que, hablando de las prioridades que hablamos ayer a la tarde, es importante ubicar
cada prioridad dentro de las distintas perspectivas de distintos grupos de constituyentes, que realmente cada prioridad tiene otra forma desde la perspectiva de cada grupo, y es importante saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas. Y la pregunta a alguien que comentó antes a la mañana cuando comenzamos, que a veces pensamos que sabemos lo que están buscando los estudiantes, las empresas, y es solamente que pensamos que sabemos. Pues la participación en ese proceso de intentar conocer a ese nivel de profundidad los constituyentes y cada segmento es un proceso, no es un proceso que se puede realizar en un par de semanas por encuestas. Es un proceso que merece mucha atención porque forma la base de todo ese modelo de conocer bien los grupos. Quiero agregar, a mí me parece importante considerar que el proceso de planeación estratégica es también importante como proceso, que el resultado, un documento que se llama plan estratégico, sí es importante, pero también todo lo que están haciendo para construir ese plan sirve. Sirve primero para que actores dentro de la universidad, que no siempre tienen la oportunidad en lo cotidiano de interactuar o de trabajar, se aprendan a conocerse. Y también, como lo sugirió usted, que estos actores afuera de la universidad tengan la oportunidad de expresarse, de dar sus orientaciones. Y en el proceso, ustedes a lo mejor se van a dar cuenta que este tipo de diálogo no es importante solamente durante la preparación del plan estratégico, sino a lo largo de la vida de la universidad. Liz tiene ejemplos interesantes de su experiencia en Argentina, cómo surgieron mejoras en la estructura o en los procesos de una universidad con la cual trabajo en este proceso. Entonces, es una oportunidad para ustedes de identificar cambios que podrían ser útiles o en la estructura o en los procesos o en el tipo de diálogo o de interacción que puedan tener dentro de la universidad o con los constituyentes afuera de la universidad. Sí, a nivel de comunicación nosotros hemos definido ya nuestros stakeholders, tanto de manera interna como externa. Y hasta para hacer el plan de comunicación interna que tenemos ya hecho, se han definido las necesidades de cada uno de los grupos de interés internos. Y tenemos también definidas las necesidades de los grupos de interés a nivel externo. Eso es algo que hay que revisarlo de manera continua porque las necesidades van cambiando y para eso la misma oficina de planeamiento hace evaluaciones. Yo creo que esta misma semana hay una reunión con el empresariado cuando se quiere hacer alguna reforma curricular, se busca la información de lo que quiere el mercado y también a nivel de consulta externa hemos hecho estudios de mercado para ver qué quieren los padres de los estudiantes, los mismos estudiantes, los centros educativos. O sea, es una información continua que hay que estar buscando. No podemos quedarnos esperando porque cambian mucho las necesidades. Y sé que planeamiento con la cabeza de Reina se hacen esas reuniones periódicas, por ejemplo, con el empresariado, cuando hay una reforma curricular prevista en alguna carrera específica, cuando queremos abrir alguna nueva carrera, y así para irnos adaptando a las necesidades del mercado. Sí, me parece que ya, sin duda, ustedes ya tienen una buena estructura para seguir con eso, pero con la segmentación, que tal vez implica un análisis un poco más profundo de los constituyentes, porque se pueden hablar de empresarios como se puede hablar de docentes, que la segmentación es una parte importante de esto, pensar que porque no son los mismos
Y además hay otra cosa que Arnaldo Hack pone mucho énfasis en un conocimiento granular, que no implica un encuentro con empresarios y escuchar su feedback. Implica que hay que definir bien qué necesitamos saber. Y ya a través de los mecanismos que tenemos estamos recibiendo la información que realmente necesitamos. Y yo estaba comentando a Yamil una frustración que tengo. Bueno, perdónenme, estoy segura que no sea el problema acá, pero en general la mala calidad de las evaluaciones de estudiantes de sus profesores. Que normalmente es un formulario que dice de 1 a 5 si el profesor llegó a tiempo, si estaba preparado, si sabía de su campo y todo eso, y llenando de 1 a 5. Y yo primero me pregunto, ¿esa información nos da la información que necesitamos? ¿Está pidiendo de los alumnos preguntas que pueden contestar? Su perspectiva es la información. Si un estudiante de 18 años dice que sí, el profesor está preparado, ¿el estudiante tiene experiencia para saber eso? Pues la pregunta es si estamos buscando de los constituyentes la información que primero que ellos estén capaces de ofrecer, si estamos buscando la información de la manera correcta, si estamos analizando los resultados de manera que podemos incorporar la información que conseguimos, pues sí, esos son procesos que hacemos, pero esta es una oportunidad, como dijo Yamil, lo más importante es el proceso, tanto como el resultado del plan, que es el plan. Y la pregunta es si estamos consiguiendo la información que necesitamos de todos los segmentos que están impactados por la universidad. Pues esto es realmente otro nivel de análisis antes de lanzar el plan. Y también dentro de la universidad, varias unidades van a necesitar un diálogo con actores diferentes. La Facultad de Ingeniería no va a tener los mismos constituyentes que la Facultad de Humanidades, ¿no? Y el propósito, por ejemplo, la parte de mercadeo tiene un propósito, pero la parte de planeación tiene otro propósito y las mismas facultades otro propósito. Entonces, hay que explorar todo esto con el nivel de detalle, de profundidad y tratar después de hacer una síntesis y de recoger los resultados. Sí, bueno, quería un poco precisar, aportar tal vez, en relación a la multiplicidad de constituyentes que nosotros podemos tener como universidad. No solo son las empresas, es decir, nuestros egresados no solamente van a insertarse en el campo empresarial, van a las instituciones de servicio, a instituciones gubernamentales, no gubernamentales, al sistema de protección, al sistema legal. De manera que es interesante también que tengamos diálogos, que rescatemos necesidades que están cambiando en el contexto de la universidad. ¿Qué tipo de profesional necesita? ¿Cuáles carreras se están necesitando para que se apliquen incluso las leyes que estamos aprobando? Es decir, ese diálogo con constituyentes nuevos, distintos, pienso que es fundamental. Sí. Eso es el ejercicio que vamos a hacer ahora, que en grupos de los equipos especializados vamos a, en base de lo que hemos hablado, desarrollar un mapa de los constituyentes de la universidad y comenzar a segmentar los grupos. Pues eso sería el próximo ejercicio que tenemos contemplado. Por favor, yo quisiera que brevemente vuelvan a definir el tema del plan estratégico, porque me parece que no estamos entendiendo que este proceso es justamente para revisar desde donde estamos hacia dónde queremos ir. Sí. Es decir, no es que tenemos que aceptar corset de hierro, ¿no? O sea, lo que se ha hecho que es bueno, se puede mejorar hacia esas demandas de futuro que tiene esta universidad. Y ahí quizás también me gustaría referirme, porque estoy un poco impresionada, también en shock,
los acuerdos entre los padres y los hijos no tienen por qué impactar en un nivel de educación superior. Son dos cosas diferentes. Quizás podríamos empezar a educar a la sociedad dominicana que el muchacho que llega a la universidad es un sujeto adulto y autónomo, como otra forma de aportarle a la sociedad. Porque si no, llegan a la tesis y la mamá viene a protestar la calificación que le han puesto al muchacho que va a ser el futuro médico, ingeniero o qué sé yo. O sea, quizás podríamos contribuir con la educación de la sociedad también, ¿no? Me parece. Bueno, buenos días. Quizás resaltando un poco lo que dice Marirene, sería bueno decir que cuando se está haciendo un sistema como lo que estamos tratando aquí, lo primero es olvidar lo que tenemos hecho y no utilizar siempre lo que tenemos hecho como excusa o como muestra, porque nosotros vinimos a aprender o a oír la forma en que este sistema ha ayudado a otras universidades. Entonces, si yo siempre saco esto es lo que hemos hecho, yo creo que ahí tenemos que ser humildes. Hemos hecho muchas cosas porque si no, no tuviéramos el liderazgo que tenemos en la República Dominicana. Entonces, ustedes no hubiesen venido si no hubiese sido una universidad con cierto liderazgo. Entonces, ya sabemos lo que hemos hecho. Ahora queremos saber qué es lo que queremos hacer frente a un mundo cambiante, frente a una sociedad que está cambiando, frente a unos padres que también están cambiando porque sus condiciones económicas cambian y antes elegían la madre y maestra, pero ahora el bolsillo no le alcanza. También eso hay que tomarlo en cuenta. Claro está, Marirene, también hay que tomar en cuenta que la cultura dominicana no la vamos a cambiar nosotros de la noche a la mañana. Hemos hecho un cambio en la cultura dominicana con el impacto que ha tenido la universidad durante tantos años, pero todavía nos falta. Entonces los padres se meten. No podemos decir que los padres no se meten porque no somos una sociedad industrializada donde el chico sale del colegio, de la high school, y se va a buscar un trabajo para decidir dónde se va a insertar. Pero entonces también eso tenemos que tomarlo en cuenta. Pero sobre todo, lo que yo quiero aportar y dejar claro es, veamos esto con nuevos ojos. Veamos esto con nuevos ojos. No nos agarremos de lo que tenemos atrás, sino abramos nuestra capacidad de entender que necesitamos una reforma, un cambio, para poder lograr entrar a esos lugares donde no podemos o posicionarnos de una manera diferente en donde estamos. Muchas gracias. Gracias. We're going to wrap up and do groups. Wrap up, okay. Bueno, aquí quiero... no es nada fácil lo que estamos proponiendo aquí, si ustedes quieren incorporar algo del modelo Delta. Pero quiero retirar que ayer cuando estamos hablando de prioridades, que son prioridades sin duda que tienen mucha importancia, pero implican cosas diferentes para distintos grupos de constituyentes. Cuando hablábamos de la internacionalización, eso implica una cosa para los estudiantes, otra cosa para los docentes, otra cosa para las empresas. Pues así es que comenzando a trabajar las prioridades se pueden pensar como universidad, pero eso falta de profundidad. Y así comenzando a definir quiénes son los constituyentes y tener los grupos segmentados, se puede incorporar una perspectiva mucho más amplia en el plan para responder a las necesidades únicas de cada grupo. Por cierto, hay cierta coincidencia entre grupos, pero también hay muchas idiosincrasias, hasta como dijo Jamil, entre las disciplinas y facultades. Pues así, para desarrollar un plan que tiene una base más fuerte, para mí es importante incorporar una visión amplia de los stakeholders, pero así de grupos bien detallados. Bueno, el ejercicio que tenemos contemplado es para el primer trabajo en grupos, es cuáles son los constituyentes de esta universidad. Y pueden ser los grupos que pusimos y una cosa que es interesante es los administradores están poco pensados en los planes estratégicos, porque ellos solamente tienen que hacer el trabajo administrativo. Realmente no son stakeholders.
pero realmente tiene mucha importancia en cómo funciona la universidad. Pues hablamos de estudiantes, docentes, administradores, empresas, sociedad, pero se puede ampliar el número de grupos para incorporar a padres, incorporar a la iglesia, incorporar al gobierno. Hay muchas posibilidades. Y después de identificar los grupos que son claves para el éxito de esta universidad, es importante comenzar la segmentación de cada grupo. Pues yo no sé, estamos sobre la hora, a ver si vamos a tener... sí. Con 15, sí. No, quería señalar que el docente como constituyente clave en todo este proceso va a tener una participación directa en todo el proceso. Estamos ahora en la etapa analítica del proceso de planificación, pero más adelante vamos a hacer unas consultas y le vamos a involucrar a ustedes directamente que nos ayuden a esa mirada hacia el futuro de la institución. Así que le agradeceríamos que cuando le llegue un requerimiento, pues, como mismo han hecho siempre, pues colaboren. Y su participación en este encuentro del día de hoy es una muestra de que para la institución los docentes son un constituyente clave en lo que es el presente y el futuro de la institución. Gracias. ¿Quieres explicar un poco la logística de aquí? Sí. Bien. Sí, pasaríamos ahora al refrigerio que le tenemos preparado y luego entonces vamos a continuar dando respuesta a esas preguntas y ahí les explico cuáles son los grupos que trabajaríamos esa segunda parte. Fíjense bien, queremos abrir la posibilidad de que haya una participación de todos los constituyentes de la universidad, pero definitivamente abrir una participación en la que tengamos que ponernos de acuerdo casi 2,000 personas no resulta eficiente. Entonces, para esos fines se han creado unos equipos que le hemos llamado equipos especializados, que no son más que los facilitadores en ese proceso de análisis, en lo que han ido involucrando a diferentes actores de la universidad en ese proceso de análisis. Entonces, con esos equipos continuaremos más adelante y estamos abiertos para cualquier inquietud de los docentes e incluso vamos a abrir un espacio virtual que van a estar todas las personas que están aquí presentes, en la que ustedes nos puedan retroalimentar, decirnos sus ideas, en la que podamos ponerla al tanto de todo el proceso y ustedes nos retroalimenten. Perfecto, pues así vamos a tener 15 minutos más o menos hasta las 11 de refrigerio y después vamos a formar los grupos en distintas clases y vamos a mostrarles dónde vamos a juntar los grupos. Gracias. Agradecemos entonces la presencia aquí de los profesores de este campus Santo Tomás de Aquino, a quienes despedimos muy cordialmente. Recordamos a los miembros de los equipos especializados, del equipo de apoyo y a los profesores también que integran algunos de estos equipos, a que continuemos trabajando en el edificio de posgrado, ¿verdad? En el edificio de posgrado. Muchas gracias y buenos días.